con la palabra del Señor. Tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Dios es bueno. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Un pasaje muy conocido que hemos escuchado prédica tras prédica, pero el Señor puso este tema en mi corazón. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Dios mío, dispuestos con un corazón, Señor, para recibir el consejo de tu palabra. Que tú hables a nuestra vida conforme a nuestra necesidad. Que tú redargües a los corazones y que podamos, Dios mío, entender y recibir y poner por obra esta palabra. Padre, que tu Espíritu Santo fluya a través de ella y penetre lo más profundo de nuestro corazón y que pueda hacer el trabajo por el cual es enviada en este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Voy a predicar bajo el tema: la salvación es un regalo de Dios. Algo que no cuesta nada, no se compra, no se vende. Simplemente hay que creer con el corazón y recibir a Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos recibido algo? Algún regalo, alguna dádiva, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida recibimos, especialmente para nuestro cumpleaños, para Navidad, en ocasiones especiales, en esas fechas especiales, ¿verdad? Hay gente que quiere cumplir años 2, 3 veces al año, ¿verdad? Para recibir algo, especialmente los niños, ¿verdad? Qué alegría ver cuando usted le da algo a un niño. ¿Quiere ver usted feliz a alguien, a un niño? Cómprele algo, dele algo, por muy insignificante que parezca para usted, para un niño significa mucho. Bueno, yo le quiero hablar de un regalo, de algo que nosotros no podíamos comprar con nuestras acciones, que no podíamos comprar con dinero, que no podíamos hacer nada para obtenerla, que es la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Ese regalo es el que le voy a hablar en esta mañana, la salvación de nuestras almas, cómo Dios nos amó, cómo Dios envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a morir en una cruz, para derramar su sangre, para que por medio de esa sangre, de ese sacrificio, nosotros pudiéramos alcanzar la salvación de nuestras almas. Entonces, de igual manera, es como si usted tuviera el deseo de obtener algo. Imagínese cualquier cosa de valor material tal vez que usted quisiera obtenerla en la vida, pero sabe que ni trabajando toda la vida, ni ahorrando cada centavo toda la vida, usted podría obtener ese regalo. Bueno, así digamos que es la condición en que Dios nos encontró. Él nos ha dado el mayor regalo, el mejor regalo, lo más preciado, que es la salvación de nuestras almas, que no podíamos nosotros comprar. Se imagina el gozo, la alegría si alguien a usted le regalaría algo que no lo podía obtener, pero alguien se sacrificó y se lo dio. Usted va a pasar agradecido con esa persona. Usted va a ser la persona más feliz que por fin obtuvo algo que jamás ni en sueños podía obtener. Esa es la salvación de nuestras almas. Eso es lo que Dios hizo al enviar a Jesucristo. Algo que nosotros no podíamos obtener con nuestras propias fuerzas, ni con nuestras propias obras, ni con los propios sacrificios, sino solamente a través de la sangre del Cordero. Esa salvación es gratuita, es un regalo de Dios. Entonces deberíamos nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, vivir agradecidos, servirle a Dios, no rendirnos a pesar de las circunstancias, a pesar de la dificultad que puede venir y atacar nuestra vida. Debemos mantenernos fieles a Dios, debemos de seguir caminando, porque Dios nos ha dado una herencia eterna que no se puede comprar con ningún dinero. Nadie más podía darnos
la salvación, sino solamente la sangre de Jesucristo. Por eso es que debemos de vivir agradecidos por esa gracia que Dios derramó por nosotros. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios para con nosotros al poner nuestra confianza por medio de la fe en Jesucristo como nuestro único Salvador. La salvación es como esa heredad que alguien dejó, ¿verdad? Que alguien te dejó a ti, pero que no la puedes poseer hasta que el testador muere. Así es la salvación. Alguien ya murió y nos heredó, nos dejó esa herencia, que es la vida eterna, que es la salvación de una condenación eterna a la cual nosotros estábamos expuestos por causa del pecado. Cristo ya pagó el precio, pero Él murió, pero no quedó sepultado. Él se levantó de entre los muertos al tercer día y ahí nos dio a nosotros esperanza de vida eterna también. Con su muerte y su resurrección, Él nos dio la vida eterna. Por eso es que nosotros vivimos agradecidos con Él. Por eso no desmayamos, hermanos. A pesar de la dificultad que puede venir encima de nosotros, nos mantenemos fiel, porque mayor es la herencia que nos espera en los cielos. Así que, hermano, amigo, echa mano a tu herencia antes que otro te la robe, porque la salvación aún está disponible para ti el día de hoy. Aún la mano de Jehová no se ha cortado para perdonar y para salvar al pecador. Él solo está esperando con los brazos abiertos que tú corras a Él. En primer lugar, te quiero hablar que la salvación es una heredad, es una herencia. ¿Y qué es una herencia? Según la Real Academia Española, el diccionario dice que es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. O sea que el primer requisito es que la persona o el testador debe morir. Y luego los herederos deben cumplir y llenar ciertas exigencias escritas en un testamento. Y después de cumplir con todos esos requerimientos, entonces ya pueden poseer y disfrutar de esa heredad. Bueno, así es el proceso de la salvación. Cristo ya murió, el testador ya murió, pero dejó manual, un testamento, nos dejó la palabra que debemos de nosotros cumplir con ciertos requisitos, con ciertas demandas que Él ha dejado para que nosotros podamos ser herederos, que podamos poseer, que podamos tomar posesión de esa herencia que nos espera. Hay requerimientos. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El precio ya se pagó, la herencia ahí está. Ahora debemos nosotros hacer nuestra parte, tomar posesión de ella, cumplir con ciertos requerimientos que Dios demanda de nosotros para poder un día alcanzarla. Entonces el camino no es fácil, hay sufrimiento, hay dolor, hay adversidades, hay aflicciones y pruebas, pero vale la pena porque mayor es la recompensa más que el dolor. Tal vez hoy estás sufriendo, tal vez hoy no entiendes por qué estás pasando ciertos procesos, pero déjame decirte, la palabra de Dios es clara. Por si tenemos que sufrir en esta vida, es necesario pasar por ciertas pruebas. Es necesario que atravesemos momentos de dificultad. Esa es la oportunidad que tenemos para ver la mano de Dios. En medio de la necesidad, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, ahí es cuando Dios más cerca está de ti. Solamente tienes que clamar, ¿verdad? Porque es necesaria el sufrimiento, la aflicción muchas veces. Para tomar posesión de esa heredad hay un proceso largo, un camino que caminar.
Hay que luchar contra todos aquellos que se levanten para competir o para impedir para que tú no obtengas ese regalo que Dios te ha dado. Por ejemplo, después de que muere alguien que tenía posesiones, hizo su testamento y ahí nombró las personas que él decidió, ¿verdad?, que van a tomar posesión de sus posesiones después, de su heredad. Ahí se reúne la familia, ahí se reúne el abogado con todos los parientes, ¿verdad?, que tienen esperanza, porque cuando el testador muere, ellos no saben quién va a heredar y citan a toda la gente y citan hasta las mascotas vienen, porque fíjese que he oído de casos que aún a las mascotas le dejan la herencia. Cuando tienen familia que no se llevan muy bien o que no son agradecidos, prefieren dejárselo a los animales. Bueno, total que cuando muere el testador, se reúne la familia y ahí comienzan las contiendas. Hay casos, hermanos, donde no están de acuerdo porque unos esperaban una cosa y apareció otra. No les dieron lo que ellos esperaban. Y muchas veces, hermanos, ahí viene la contienda. Muchas veces, otras veces se van a los tribunales a pelear esa herencia. Se imagina, por cosas perecederas, por cosas vanas, por cosas que se van a terminar un día. ¿Cuánto más nosotros debemos de luchar por poseer esa herencia que Dios nos ha dado, que es la salvación de nuestras almas? Dios nos ha librado de una condenación eterna, donde estábamos nosotros predestinados por causa del pecado. Pero gracias a Jesucristo, que un día vino y murió por nosotros, ahí Él nos hizo a nosotros partícipes de esa heredad. Pero debemos de luchar, hermanos. Y comienza, hermanos, en el tribunal, que muéstrame las pruebas, los argumentos, muéstrame, porque a veces aparecen hasta hijos ajenos, ¿verdad? Aparece yo soy hijo del difunto, y a ver qué me dejó también. Y comienza la familia, muestra, dando las pruebas de ADN, hagamos esto, hagamos lo otro, para comprobar que tú verdaderamente eres hijo legítimo. Bueno, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque así se levanta Satanás contra los cristianos. Así se levanta el enemigo para probar tu identidad. Lo hizo aún con Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Vino a probar su identidad. Jesús era el Hijo de Dios. Él lo sabía, tenía claro. No tenía por qué obedecer a Satanás. Muchas veces el enemigo se va a venir contra ti y va a probar tu identidad también, si eres verdaderamente hijo de Dios. ¿Y cuál es tu señal? ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la prueba que tú tienes que eres hijo legítimo de Dios? Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la señal, es la marca que Dios ha dejado en nosotros, viviendo dentro de nosotros, y es la que nos hace a nosotros verdaderos hijos legítimos de Dios. Es el ADN, el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Es el ADN que nosotros tenemos de Cristo, que fuimos lavados y comprados con esa sangre que Él derramó en aquella cruz. Entonces, hermanos, debemos de luchar por obtener y no perder esa posesión, esa herencia que Dios ya nos ha dejado. Él ya pagó el precio en aquella cruz. Solamente debemos de acercarnos a Él, apartarnos del pecado, obedecer su palabra, y eso, hermanos, nos muestra el camino que nosotros debemos de seguir, porque nosotros somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos herederos del Padre y coherederos con Cristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8 versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como le decía, es el Espíritu Santo la marca, la señal que Dios ha dejado en nosotros para hacernos hijos legítimos de Él. Por eso debemos de pelear en contra de todo aquello que se levante para hacernos caer de la gracia. Debemos luchar, como dice el apóstol Pablo, hasta la sangre contra el pecado y los deseos de la carne, porque son los que quieren apartarnos de nosotros. El mayor enemigo, hermanos, de nosotros no es el diablo, no es el mundo, es el propio yo.
Es el orgullo humano el que nos aparta de Dios. Es el deseo de nuestra carne, las debilidades que traemos muchas veces, que son las que nos detienen y son los estorbos que el enemigo usa muchas veces para hacernos caer, hacernos tropezar. Entonces cuidemos una salvación tan grande que hemos de heredar. ¿Por qué descuidarnos? ¿Por qué volvernos atrás? ¿Por qué renunciar? No te dejes robar esa herencia que es grande. No es algo pasajero, es algo eterno en los cielos que nos espera. Segundo lugar, la salvación no se compra ni se vende por dinero. No hay nada que el hombre pueda hacer. No hay dinero que pueda comprar nuestra salvación. Por eso debemos cuidar. Luchemos para no perder nuestra herencia, que no perdamos esa salvación. No la vendas ni la menosprecies, porque es un regalo. Porque mire, hay veces que usted regala algo, tal vez a usted le costó, con mucho esfuerzo lo dio, pero como aquella persona es malagradecida, no le costó, viene y lo hace a un lado, lo menosprecia, no lo valora. Tristemente, así actuamos muchas veces, aún siendo cristianos nosotros. Menospreciamos el sacrificio que Jesucristo hizo. No entendemos muchas veces que a Él le costó su sangre, porque no hay dinero que pueda darnos esa salvación. Cuando no te cuesta algo, no lo valoras, pero alguien pagó el precio muy caro. Jesucristo pagó el sufrimiento con sus vidas en aquella cruz. Por eso debemos de valorarlo. Por eso debemos de cuidar nuestra salvación. Debemos de tener el temor de Dios en nuestras vidas. Alguien ya se sacrificó para que tú disfrutes de esa bendición y la libertad que solo encontramos en Cristo Jesús. Él nos libró de la condenación eterna. Él nos libró de las ataduras. Él nos sacó de esos vicios, de esos hoyos donde estábamos atados, donde nadie nos podía sacar, donde nadie nos podía ayudar. Ahí Él extendió su mano de misericordia, nos alcanzó por pura gracia y por eso estamos aquí el día de hoy. Dios es bueno, hermanos. Tu salvación costó la sangre de Jesús. Por eso es triste ver cómo muchos menosprecian ese regalo, no valoran ese sacrificio que Él hizo, menosprecian y se apartan, abandonando la gracia. Se alejan de Dios tras placeres que este mundo les ofrece. Eso no le agrada a Dios. Mucha gente que no tiene temor de Dios en sus corazones y se deleitan deshonrando a Dios. Por eso la palabra de Dios, hermanos, para recordarnos que ese precio fue caro. Ese precio que Cristo pagó es caro. No lo menosprecies. No te apartes de la gracia. Sigue adelante. A pesar de las circunstancias, es necesario. Porque mire, cuando viene la dificultad es una oportunidad para que nosotros veamos la mano de Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 17 al 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No hay dinero que pudiera pagar ese precio, sino solamente la sangre de Cristo. Sangre pura, sin mancha y sin contaminación. Entonces la salvación no se compra con nada de este mundo. Por eso es un regalo de Dios. Pero sabe que Dios aún, dice el libro de Ageo, que Dios es el dueño del oro y la plata. Él pudo habernos comprado con todo el oro y la plata de este mundo, pero Él no lo hizo así. Él decidió pagar con su propia sangre. ¿Por qué? Porque nosotros valemos más de lo que tú te imaginas. Para el mundo tal vez no valemos nada. Para la sociedad tal vez no valemos nada. Para tu familia tal vez no vales nada. Pero déjame decirte, Dios te ama a ti. Él cuida de ti. Él te ama tanto que no te compró con dinero, que no te compró con cosas vanas de este mundo, sino que envió a su Hijo Jesucristo
a que derramara su última sangre en la cruz del Calvario para salvarte. Pero la arrogancia, el orgullo del hombre lo hacen apartarse de la gracia y rechazar ese sacrificio que solo Jesucristo hizo. Porque no hay, hermanos, nada en este mundo que se compare a esa herencia que Él nos ha dado. El hombre y la religión siempre han querido sacar provecho de la fe de muchos, ofreciendo perdón de pecados y salvación con engaños y mentiras para sacar ganancias deshonestas, manipulando y torciendo la palabra de Dios por la ignorancia de aquellos que no conocen la palabra de verdad. Si hay algo que esta iglesia se identifica, es en predicar la palabra del Señor. Y por eso instamos a toda la iglesia a que escudriñe las escrituras, para que cada vez que alguien se pare a predicar aquí, nosotros sepamos si está hablando la verdad o si está manipulando, torciendo la palabra para sacar algún provecho. Hermanos, mire, la iglesia tradicional en los siglos pasados, para obtener ganancias deshonestas, se inventaron eso de las indulgencias. Usted sabe lo que son las indulgencias. Es cuando de ahí salió la doctrina del purgatorio. Donde la iglesia católica se inventó el purgatorio para obtener ganancias deshonestas. Ellos ofrecían sacar a las personas de ese lugar intermedio, de ese lugar donde estaban siendo tal vez atormentados temporalmente, donde era que tenían que pasar por un proceso para ser purificados para luego pasar al cielo, pero no era gratis. Había que ofrendar, había que pagar dinero para sacarlos. Y usted puede investigar. Ahí están las misas gregorianas, que no son baratas, es algo caro. Por eso muchos viven en pecado libremente como quieren. Dice, por total, tengo dinero, voy a dejar ahí para que con unas misas gregorianas, para unas ofrendas, me logren sacar del infierno, me logren sacar del purgatorio y me puedan enviar al cielo. Por eso mucha gente no se preocupa. Por eso, hermanos, viven en libertad. Por eso no se les predica acerca del pecado. Pero cuando alguien te ama, te predica la verdad, aunque duela. ¿Sabe cuál era de los dichos de las indulgencias? Dice que traían sus ofrendarios. Y ahí decían, mira, antes que esta moneda que tú pongas en este baúl toque el asiento de este recipiente, el alma de tu pariente ya salió de ese lugar y ya va rumbo al cielo. Y ahí va la gente, hermanos, a depositar la moneda. Antes que esa moneda hiciera ruido en el asiento, decían, ya mi pariente salió de ese sufrimiento, ya salió limpio, purificado. Ese era el engaño de aquellos tiempos de los siglos pasados. Pero gracias a Dios que un día, hermano, Dios abrió los ojos, mire, a un sacerdote católico llamado Martín Lutero. Martín Lutero, hermanos, estaba escudriñando la palabra de Dios en el libro de Romanos y viendo, hermanos, que el evangelio, que la salvación no se obtiene por dinero, que no se obtiene por medio de los hombres, sino solamente a través del sacrificio que Jesucristo hizo, que no es por obras, que no es con dinero, que no es por hacer sacrificios humanos, personales, sino que es por pura gracia y misericordia. Es para que el hombre no se jacte, para que el hombre no se enorgullezca. Porque ¿qué sería si se comprara la salvación con dinero? ¿Qué pasaría de los pobres que no tenemos nada con qué pagar? Solamente los ricos serían salvos. Y Jesucristo fue el que pagó el precio. Dios le abrió los ojos espirituales a Martín Lutero y dice que él, impactado, comenzó a tomar esas tesis y las fue a clavar como protesta. Que dejaran de engañar al pueblo, para que dejaran de cobrar las indulgencias, que la salvación era gratis. Y eso es lo que yo estoy aquí diciéndote, que es un regalo de Dios. No hay nada que tú puedas hacer a favor de tu salvación, solamente creer en Jesucristo, que Él es el único que nos puede salvar.
Entonces aprendamos, hermanos, a luchar, a valorar, no a menospreciar, sino a valorar ese sacrificio que Jesucristo hizo. Luchemos para lograr poseer esa herencia que Cristo nos ha dejado. Mire, aprendamos de este hombre en la Biblia, quien murió defendiendo su herencia. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 3 dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Siempre el enemigo va a venir a querer negociar tu viña, tu heredad. Pero ay de ti si negocias con el enemigo. Esta herencia no estaba de venta, pero el rey, la ambición, quería quitarle lo único que este hombre tenía, su viña. Pero lo que no sabía, que este hombre iba a luchar, iba a pelear para no dejársela arrebatar. No le dijo: no te la vendo, no te la presto, no te la doy. De igual manera el enemigo se levanta contra ti muchas veces a querer negociar tu heredad, a querer robar tu salvación, ofreciéndote cosas vanas, cosas que parecen. ¿Y cuántos hermanos han caído en esa trampa del enemigo? ¿Cuántos se han apartado del camino del Señor? ¿Cuántos han vendido su heredad? Tal vez por un vicio, tal vez por un momento de placer temporal de este mundo. ¿Cuántos tal vez no se fueron tras una mujer? ¿Cuántos hombres que una vez tuvieron ministerio, que conocieron y disfrutaron, hermano, la bendición de Dios, se apartaron por ir tras de un negocio ilícito? Se fueron tal vez por una necesidad, por un menosprecio que vieron, qué sé yo, cualquiera que sea la dificultad. Qué triste es saber que alguien puede abandonar su heredad, vender su viña al enemigo por causa de ir de algún placer de este mundo. No hay nada en este mundo de valor para cambiar tu viña, para cambiar tu heredad, eso que Cristo te ha regalado. Vale la pena cuidar tu salvación. Digámosle nosotros al enemigo, al igual que Nabot le dijo a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé mi heredad. Podemos decirle nosotros al enemigo: guárdeme Jehová de que yo volver atrás al vicio donde Dios me sacó. Guárdeme Jehová que yo vuelva a las andadas en que un día anduve. Guárdeme Jehová de que yo renuncie al ministerio que Dios me ha dado. Guárdeme Jehová yo dejarme robar esta herencia bendita que Dios me ha dado. No permitas que el enemigo robe eso que Dios te ha dado. Que el Señor reprenda al diablo, ese diablo inútil que siempre va a levantarte contra ti para estorbarte, para desanimarte. Pero tú ya sabes cómo responderle. Guárdeme Jehová. Que el Señor reprenda al diablo que te quiere desviar, que te quiere apartar, que te quiere desanimar. No te desanimes, el principio cuesta, pero sigue adelante, que Dios es fiel. Dios te va a sostener, Dios te va a dar la fuerza, la sabiduría para que salgas. Tercer lugar, la salvación es por fe en Cristo Jesús. Y mire, de que el hombre pecó en el huerto del Edén, perdió la santidad y esa heredad que Dios le había dado. Desde ese momento toda la humanidad quedó expuesta a una condenación eterna. Y por ese pecado es que necesitamos la intervención divina para salvarnos. Porque no hay ningún hombre que pueda ofrecerte salvación. No hay ningún hombre que pueda morir, entregar su vida para salvarte. No, ya el precio ya se pagó. Jesucristo lo pagó. Él es el único que puede salvarnos. Dice Romanos 3, versículos 10 al 12. Como está escrito: no hay justo, ni aún uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso la salvación no viene de los hombres. Por eso no pongas tu mirada en los hombres. Los hombres fallamos. Por muy santo, por muy espiritual, por muy consagrado a Dios que estemos, en cualquier momento viene la tentación y podemos fallarte. Pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que Él nunca te va a fallar. Por eso no podemos confiar en ningún hombre. Déselo a Dios y se lo va a dar, porque Él es el único que lo merece. No hay ni tan siquiera uno, dice la palabra de Dios, sino solamente uno, el justo, Jesucristo. Por eso es que necesitamos de Él. No hay otro camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación, hermano, no viene de Pedro. Dios lo usó con maravillas. Aún la sombra se sanaba a los enfermos cuando Él caminaba. Pero Él no puede salvarte. Aún Pablo haciendo maravillas y milagros, Él no puede salvarte. El Papa no te puede salvar. Mahoma no te puede salvar. El Buda no te puede salvar. Ni María te puede salvar. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que pagó ese precio en la cruz del Calvario. Aleluya. Nuestra salvación viene de Jesús. Y Dios mostró su amor para con toda la humanidad. Dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Él, Jesús. Jesús. Qué lindo es estar en los brazos de Jesús. Ahí hay paz, hay gozo, hay alegría. No hay cosa más linda que entrar en su presencia, buscarle todos los días y dígale: Señor, yo no salgo de este lugar secreto sin antes sentir tu presencia. Y déjeme decirle, hermano, esa es la experiencia más linda que un cristiano puede tener acceso a intimidad con su Padre a través de Jesucristo. Nuestra salvación solamente viene de parte de Él. Dios mostró su amor al entregar a Jesucristo, mostrando su amor a la humanidad a través de su Hijo unigénito, para que viniera a traernos vida y vida en abundancia. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Ahí está, hermanos, la respuesta. Ahí está la verdad. Ahí está la salvación. Solamente en Jesucristo. Él fue el sacrificio perfecto. Así fue como Dios mostró su amor hacia la humanidad. Una humanidad que no alcanzaba la salvación, porque no había nadie, ningún otro que pudiera salvarnos, sino solamente Jesucristo. Y Él ya hizo su parte. Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Él ya pagó el precio por esa herencia. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte para obtener y poseer esa heredad. Nos toca apartarnos del pecado. Mire, aquí está el testamento que Él nos dejó. Estos son los requisitos si quieres heredar esa herencia. Nos toca apartarnos del pecado, vivir en santidad, tratar de agradar a Dios en todo lo que hagamos. Tratemos de ser mejores cada día, obedezcamos su palabra, tengamos comunión con Él a través de la oración diaria. Mire, y haciendo esto estamos honrando a Dios y vamos camino a posesionarnos de esa herencia eterna que Él nos ha regalado. Hermano, no es fácil, créame que no es fácil, pero tomado de la mano del Señor, sí se puede. Todos tenemos debilidades, todos los días luchamos con algo.
yo tengo mis propias luchas. Usted tiene sus propias luchas. Dios las conoce. Dile: Señor, aquí estoy desnudo delante de ti. Tú sabes con lo que peleo. Tú sabes dónde el enemigo siempre me ataca, porque conoce que es mi debilidad. Pues ahí se la entregamos al Señor. No con tus propias fuerzas no vas a salir. Con la ayuda de Él sí se puede. Por muy débil que estemos en ciertas áreas, Dios nos fortalece. Dice que el poder de Él se glorifica o se manifiesta o se perfecciona en nuestras debilidades. Pero debemos de entregárselas. Él las conoce, pero quiere oírlas de ti. Que tú te estás rindiendo, que estás siendo sincero con Él. Y le voy a leer un pasaje con lo que lo quiero dejar en su corazón. Pero escuche lo que dice la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 10. Versículos 26 al 31 de la Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo. Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso dice la Reina Valera. Hermanos, por eso se predica esta palabra. Para hacer conciencia en la vida del cristiano y en la vida de aquellas personas y amigos que aún no le conocen. Aquellos que están tomando livianamente el cristianismo, que no quieren consagrarse a Dios, que no quieren compromiso con Dios. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de volver a la senda antigua, es tiempo, hermanos, de ponernos serios, porque esto no es un juego. Los tiempos son malos, el enemigo se levanta cada día más fuerte y la iglesia necesita brillar más. Necesitamos consagrarnos para Dios. Es necesario que todos vengan al arrepentimiento y que puedan alcanzar la misericordia de Dios y ser perdonados y ser partícipes de la herencia y las bendiciones de una salvación tan grande que solo Cristo nos puede dar. Así que, iglesia, sigamos adelante. A pesar de las pruebas que tengamos que enfrentar, recuerda que son temporales. Nada de lo que pases en este mundo, por 200 años que vivas tú en esta tierra, no se compara a la gloria venidera, a esa herencia que Cristo nos ha dejado, que es la salvación y la vida eterna. Así que, hermanos, tomados de la mano si se puede, tomados de Dios alcanzaremos llegar y poseer esa heredad eterna que es la salvación de nuestras almas. Hermanos, es un regalo, valorémosla, no la menospreciemos, honremos a Dios, glorifiquemos su nombre. Ese es motivo de estar contentos y alegres todos los días. No te enfoques en los problemas, en las situaciones difíciles. Enfócate en el Dios y enfócate en la heredad que nos espera si nos mantenemos fiel hasta el día que Él venga o Él nos llame a cuenta. Póngase de pie, vamos a orar al Señor en este momento.